Hola, buenos días, bienvenidos a una semana más de Ciencias Sociales. El día de hoy vamos a ver dos temas, que es el descubrimiento de América y la conquista. Ahorita les voy a poner un pequeño video en el cual nos explican en 3 minutitos qué fue o cómo ocurrió el descubrimiento de América. Como quiera, viene aquí un link en el cual ustedes pueden entrar para ver este video. El descubrimiento de América. En el siglo XV, época en la que reinaban en España los reyes católicos Isabel y Fernando, Cristóbal Colón, un valiente aventurero marino, cuyas raíces se cree que eran italianas, consiguió la ayuda económica de la reina Isabel para emprender un viaje por mar alrededor de la Tierra. En esa época, todo el mundo creía que la Tierra era cuadrada y plana, menos Colón, que defendía que era redonda, y con este viaje pretendía demostrarlo. Para ello, quería atravesar el Océano Atlántico y llegar a las Indias, dando una vuelta casi completa al globo terráqueo. El 3 de agosto de 1492 partió con 3 barcos y 90 hombres rumbo a lo desconocido, desde Palos, un pequeño puerto de España. Por cierto, los 3 barcos se llamaban La Niña, La Pinta y la Santa María. Primero fueron a las Islas Canarias, donde arreglaron y llenaron los barcos de víveres, es decir, alimentos y agua. Y de ahí continuaron su aventura. Pasaron días y días, semanas y semanas, navegando sin ver tierra. Y después de casi un mes de travesía, con una tripulación desesperada y cansada, que ya había intentado amotinarse en más de una ocasión, un marinero llamado Rodrigo de Triana gritó: ¡Tierra a la vista! A partir de ese momento, el mundo cambió. Habían llegado a la isla Guananí, que estaba habitada por pacíficos indígenas y a la que tiempo después bautizaron como San Salvador. Tras su regreso a España, Cristóbal Colón organizó 3 viajes más a América, donde descubrió otras tierras desconocidas, como Puerto Rico, Venezuela, Honduras, Panamá, y donde propició un intercambio de productos y animales. De América llevó a Europa alimentos desconocidos, como la patata, el tomate o el chocolate. Y de Europa llevó a América animales que no existían allí, como las gallinas o los caballos. En 1506, el almirante Cristóbal Colón murió convencido de que había encontrado una nueva ruta para llegar a Asia, y que había demostrado que la Tierra era redonda, pero nunca supo ni imaginó que había descubierto un nuevo continente. En homenaje a la gran hazaña de Cristóbal Colón, un país de Sudamérica fue bautizado con su nombre. ¿Sabéis cuál es? Pues claro, Colombia. Pero seguro que os estáis preguntando por qué se llamó América a este nuevo continente. Pues fue en honor a Americo Vespuccio, un navegante italiano que fue el primero en darse cuenta de que las tierras descubiertas por Colón pertenecían a un nuevo continente. Bueno, como pueden darse cuenta ahí, si pudieron escucharlo bien, en este video nos dice que gracias a Cristóbal Colón se pudieron descubrir un nuevo continente, que es en el que nosotros actualmente vivimos. Se le llama Colombia a este país porque Cristóbal Colón es Columbus, entonces de ahí viene el nombre de Colombia. Y el continente americano es gracias a Américo Vespucio, que se da cuenta de todo este tipo de navegaciones que hizo Colón y de cómo descubrió este continente. Se dice que no se dio cuenta Cristóbal Colón que era un nuevo continente porque él pensó que había llegado a Asia a través de sus navegaciones, y que también gracias a él se da mucho lo del comercio internacional, que es lo de los impactos que realizó estos viajes. Hubo cambios físicos, sociales, económicos, políticos. Entre ellos ya empezaron a investigar más o desarrollaron la disciplina de la astronomía, que es poder ver pues los cambios que hay en la Tierra, cómo es realmente, si era redonda y no cuadrada, cómo es posible que haya cosas de galaxias, entre otras cosas. Y sobre todo el grupo de las etnias y de este tipo de estudios. ¿Por qué? Porque como Colón decía que existía mucha variedad entre las lenguas que se hablaban y los diferentes tribus que existían en todo el continente.
Lo social quiere decir que la burguesía era clase dominante. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, aquellos que eran los comerciantes eran las personas más importantes dentro de las tribus. Entre los económicos es que hubo el desarrollo de la banca y el comercio internacional, como ahorita ustedes lo checaron. Entre los viajes que hizo Colón, se lleva algunos de los productos que se realizaban en nuestro continente y a cambio él traía, en este caso, animales que a lo mejor no eran o que no había dentro de América. Entonces ese tipo de comercio ya fue de un continente hacia el otro. Y los políticos es que España y Portugal eran los países más poderosos dentro de este continente. Como bien sabemos, Brasil se habla el portugués. ¿Por qué? Porque Portugal es dueño de este país, perdón. Y España, pues, del resto de la mayoría del continente. Ahora, el otro tema que vamos a ver el día de hoy es la conquista. A partir de que Colón llega a descubrir nuestro continente, ya todos los españoles sabían cómo poder llegar hacia acá. Entonces hubo tres personajes muy importantes dentro de los años de 1515 a 1521. Entre los principales era Francisco Córdoba, que era también obviamente un español que llega con su tripulación y desembarca en el Caribe, pero su principal era Yucatán. Juan de Grijalva llega hacia los mexicas y en 1519 llega Hernán Cortés, que fue de los más importantes. Primero llegó a Tabasco, pero su idea principal era conquistar Tenochtitlan con los mexicas. Para poder lograr esto se hizo aliado de los tlaxcaltecas. Estos le presentaron a la Malinche. Esta persona o esta mujer era su intérprete, la denominaron como intérprete de Hernán Cortés, quien ella podía traducir lo que decían obviamente los tlaxcaltecas o los mexicas y ella podía traducírselo a un español castellano que él pudiera entender. Gracias a este tipo de alianzas que él hizo, llega con los mexicas, pero antes de eso, en 1516, los mexicas tenían una idea de que Quetzalcóatl iba a poder llegar, que era un dios que ellos adoraban, y entonces cuando llega Cortés, ellos piensan que era Quetzalcóatl. Empiezan a hablar, a querer tratar de entablar ese tipo de conversaciones, pero Moctezuma no le creía del todo. Entonces los españoles detienen a Moctezuma y luego hubo una tripulación que detuvo a Cortés porque se enemistó con un español en el continente europeo. Entonces, gracias a que estas detenciones hubo, uno de los españoles se pone al mando, como ya no estaba Cortés, y empieza a hacer una matanza en contra de los indígenas. Ya cuando empiezan a matar a los indígenas, ahora Cuitláhuac, que era en este caso quien heredó el trono cuando ya se fue o detienen a Moctezuma, empieza a hacer ahora la matanza hacia los españoles. 1520 se da la noche triste, que es cuando Cortés se da cuenta de que la mayoría de su tripulación española y tlaxcalteca mueren por este tipo de matanzas que crearon ahora los mexicas. En 1521 muere Cuitláhuac, quien fue el que heredó el trono después de Moctezuma, y fue gracias a una epidemia negra. Nombran a Cuauhtémoc, que fue quien tomó el mando, y entonces ahí es donde Cortés empieza a volver a realizar planes para seguir conquistando México Tenochtitlan. Sí lo logra en 1521. Fue gracias a este tipo de conquistas que se pudieron fusionar los indígenas europeos y africanos, ya eran una sola población en este caso. ¿Cómo hacen? ¿Cómo pueden realizar en este caso lo de la iglesia? Bueno, la iglesia fue la parte más importante dentro de la conquista, porque llegaron los franciscanos, quienes decían que ellos venían a redimir las almas de los naturales, que en este caso eran los indígenas, a poder hacer que se convirtieran o creyeran en la religión católica. Y luego en 1526, 5 años después, llegan los dominicos a poder predicar y hacer la Inquisición, que fue la parte más sádica que pudo haber para poder hacer que los indígenas se convirtieran en españoles. Todo esto para poder hacer de ellos unas personas educadas, no solamente de la religión, sino de oficios, de lenguas, entre otras muchas de las cosas. Pero sí fue un trayecto largo en el cual tanto españoles como indígenas, sobre todo mexicas o Tenochtitlan, fue conquistado
durante matanzas, obviamente, para poder lograr conquistar la tierra. ¿Qué vamos a hacer de actividad? Bueno, sería con el video del descubrimiento de América. Si no pueden ver este video explicativo, voy a ponerles el link para que puedan verlo. Y el impacto de los viajes, que es esta parte, ustedes me van a elaborar una lluvia de ideas. Entre más concreta sea la idea, mejor. Que en este caso solo sean palabras claves y no parrafitos grandes. Entonces, entre más concreto, mejor. Y con el tema de la conquista, que serían estas dos, hay que copiar la línea del tiempo. Como quiera, cualquier duda ya saben que me pueden preguntar y tienen como límite para el día viernes para poderme entregar esta tarea. Que tengan un excelente fin de semana y nos vemos la próxima semana, chicos.